Ahí los veo. Hola. Ahí te pongo esta cámara. No, para me pongo formal. Me pongo formal. Gracias, Peroni. ¿Qué? Que mires a la cámara. Claro. Bueno, arrancamos. Aló, aló. Bueno, sí. Buen día con todos. Hoy les vamos a presentar un caso que tuvimos en la terapia intermedia que nos pareció bastante interesante. Los integrantes que fuimos Mica, Lucas y mi persona. Yo les voy a presentar cómo llegó a la emergencia y los antecedentes. ¿Cómo pasó? Sí, ese o con el botón. Ok. Este era un paciente de 72 años de edad con un ABD 6 en 6 funcional, con antecedentes personales de hipertensión, dislipémico coronario. En cuanto a lo coronario, tuvo un infarto agudo de miocardio a los 35 años. También tenía antecedentes de angina inestable, por lo que le colocaron 2 stent. También tenía enfermedad vascular periférica con colocación de un stent popliteo derecho. En cuanto a los endocrinológicos, tenía diabetes no insulinizado e hipotiroidismo. También tenía una afectación renal con una creatinina promedio que manejaba de 2.6. En cuanto a la vacunación, tenía 2 dosis de COVID-19. Tenía también antecedentes de unas adenopatías cervicales que fueron estudiadas en junio del 2021 por cirugía y le realizaron una punción, aspiración, sin hallazgos patológicos. El motivo de consulta de este paciente fue un cuadro de un mes de evolución caracterizado por edemas de miembros inferiores 5/6 y la presencia de múltiples lesiones maculoeritematosas, algunas pruriginosas con descamación que comenzaban en los miembros inferiores, subían a tórax, dorso y cuero cabelludo. Al examen físico, el paciente ingresó vigil, hemodinámicamente estable, bien perfundido, con una tensión arterial 120/70, una frecuencia cardíaca de 54, una respiratoria de 16, con una temperatura de 36.5 y saturando 96 al aire ambiente. En cuanto a los hallazgos positivos en el examen, un respiratorio euneico con buena mecánica ventilatoria, la presencia de rales crepitantes vivasales. En cuanto a lo cardiovascular, ruidos cardíacos conservados sin soplos presentes y con claros signos de sobrecarga, con reflujo hepatoyugular positivo, edema en miembros inferiores blancos y Godet positivo. En cuanto al examen físico, encontramos un ganglio axilar del derecho palpable, móvil, no doloroso. Y en cuanto a las lesiones de la piel, como podemos ver en la imagen, de la pierna, aunque no se ve muy bien, eran unas lesiones maculares eritematosas, pruriginosas, con alguna descamación. Esto subía por el tórax y también tenía cuero cabelludo. En cuanto a se le hizo una radiografía al ingreso, en donde observamos signos de redistribución y un derrame pleural bilateral. No se puede ver muy bien en la imagen.
Este fue el laboratorio de ingreso en donde podemos observar que tenía una anemia con un hematocrito estable de 30 puntos, en una leucocitose de 12.300, que impresionaba con unos eosinófilos de 41.8, el cual nos daba un conteo absoluto de 4.920 eosinófilos, que esto va a ser un dato importante para después. En cuanto a la función renal, venía con una creatinina de 4.57 y una urea de 195. Impresionaba también un calcio sérico de 11.8. Y los datos del iono sodio de 22 y potasio de 24. Bueno, y la idea era, hasta acá con la clínica de este paciente, sus antecedentes y este laboratorio con el que nos encontramos nosotros, es qué pensarían o por dónde abordaríamos a este tipo de paciente, digamos, con lo que le acabamos de contar. A ver si a alguien se le ocurre algo. ¿Quiere preguntar algo? ¿Quiere preguntar algo? ¿Tenía diarrea? No, de posiciones no. ¿Tenía antecedentes de asma? No, tampoco. ¿Alergia? Tenía antecedentes. ¿Patología? No tenía antecedentes de asma ni alergias. No, ninguna de esas cosas no, y de hecho, lo que le consulta, como dijo Guayi, era un mes de estas lesiones, digamos, lo que le trae el paciente, ¿no? ¿De dónde es oriundo? No, vivía acá, creo que en Capital, no me acuerdo la verdad si era de otra provincia, pero vivía en Capital, digamos, casa, no en condiciones de hacinamiento ni nada de eso. Alérgico, historia de alergia tenemos que no sé. No, ¿La tenía completa cómo era? la tenía completa, era no patológica. No tenía sedimento activo. No tenía sedimento activo, y como dijo Guayi, que le pedimos el ionospot para caracterizar esa falla renal reubicada, digamos. ¿Y cómo la caracterizaron? Tenía 22 de sodio, con 24 de potasio y 110 de cloro. Parecía más un síndrome cardiorrenal, digamos, en contexto de toda esta sobrecarga que vino el paciente. Estuvo haciendo bastante tiempo balance negativo con BIC de furosemida. ¿El ecocardio? El ecocardio estaba bien, sin valvulopatía, es un PI conservado. ¿Algún fármaco nuevo? No, tampoco, no. La verdad es que no había cambiado la conducta tipo ni alimenticia, pensando en algo alérgico, ¿no? Ni alimenticia, ni fármacos. Sí tomaba fármacos para la presión, bisoprolol, valsartán, rosuvastatina, aspirina. Sí, no había hecho nada nuevo, digamos. El proteinograma electroforético tenía proteinemia de 4,9. Le habíamos pedido un proteinograma electroforético, después igual vamos a decir las cosas que le estuvimos pidiendo, pero también no nos ayudaba mucho a ver qué le estaba pasando al señor, digamos. O sea, estaban dentro de todo normal. ¿Diarrea? No tenía diarrea. ¿Descenso de peso? Refería a descenso de peso, pero en forma voluntaria, haciendo dieta, digamos. No que haya perdido. ¿Qué síntomas respiratorios tenía? Respiratorias no refería a disnea, no tenía moco ni nada. Sí, al examen físico tenía una franca sobrecarga. ¿Alguna fractura patológica? ¿Algo óseo? Fracturas patológicas no, pensando en la hipercalcemia, digamos. No dolores óseos. La verdad es que re funcional el señor, hacía cosas en su casa, digamos. No refería nada de eso. No se había caído, ni traumatismos, ni nada de eso. Predisposiciones neurológicas, forma de cargo, ¿cuáles son los síndromes del paciente? ¿Cuáles son los síndromes del paciente que no desarrolla el síndrome y entro por este síndrome, entro por este otro? Tiene muchas cosas. Sí, ahí tiene hiperosinofilia, como algo grosero y que llama bastante la atención. Órganos, digamos, no siempre de la hiperosinofilia hay que descartar causas primarias y secundarias.
que muchas de las cosas que vamos preguntando no tiene diarrea, por ahí pensando en alguna infección parasitaria, no tiene historia de atletismo, que también está relacionado con la hiperosinofilia, síntomas pulmonares no tenía, buscando daño en el cráneo de órgano blanco, no tenía, ¿cierto? Y el ecocardio previo era normal. ¿Y seromegalia no tampoco publicó? ¿Cómo? Al examen físico no, ahora después contamos las cosas que fuimos pidiendo y le mostramos si quieren seguimos con el caso. Al examen físico uno lo palpaba y como dijo Guayi, una adenopatía axilar derecha. Y él tenía este antecedente de haber punzado previamente por aspiración una adenopatía cervical que fue estudiada en julio y estaba todo bien, digamos, y quedó ahí eso. La ¿Cómo, falla Lucas? cardíaca era más derecha que izquierda, por lo que ¿no es cierto? Sí, tenía todo. En realidad el señor, claro, no, o sea, sí viene en realidad hace un mes con estos edemas en miembros inferiores asociadas a estas lesiones cutáneas, digamos. No. ¿Y tenía al examen clínico dermografismo? Termografismo, no. Que yo recuerdo, no. No tenía. No. Bueno, me parece que este un poco tiene puntapié inicial, ¿no es cierto? Como marcadores, es donde uno podría entrar, ¿no es cierto? La hiperosinofilia es muy evidente y se choca uno de ellas con ella en el laboratorio del paciente y es una buena forma de entrar, ¿no? Tiene una larga lista de causas de eosinofilia, digamos que están agrupadas en 3 o 4 subconjuntos, como bien los chicos ya dijeron, ¿no? Uno es el universo de las alergias, en el cual uno tiene que ir a buscar antecedentes de asma, atopía, todo síndrome alérgico ocasional, o inclusive alergias a medicamentos. El otro gran relacionado con esto son los fármacos o tóxicos que puedan dar, que bueno, eso surge del interrogatorio. El tubo digestivo, el otro gran conjunto de la eosinofilia y el tubo digestivo. Es un gran capítulo porque casi todas las veces del tubo digestivo pueden inflamar con infiltración eosinofílica. Y la eosinofilia periférica un proceso visceral digestivo, que no parece ser el caso de este paciente. Por supuesto que siempre está el síndrome hiperiosinofílico primario, en este caso, el hecho de tener un ganglio tal vez un poco ayuda, la empuja hacia ese lado, y el hecho de tener insuficiencia cardíaca, uno, sobre todo más derecha que izquierda, empezaría a pensar si el paciente tiene infiltración miocárdica, por ejemplo, pongamos por caso un síndrome hiperiosinofílico primario. Podría ser una aproximación, tal vez tiene el sesgo el caso de que está presentado un Ateneo, ¿cierto? Pero bueno, uno haciendo el paneo, básicamente uno debiera transitar por todos esos lados, ¿no? Por supuesto, la parasitosis, lo dijimos. Sí, la parasitosis, ¿lo dijimos? Sí. La dijimos. No tenía diarrea, dijimos. Sí. No tenía diarrea, pero son parasitosis sistémicas o larvas circulares. Es la típica parasitosis de amebiásica, las amebas, las tenias, no producen, las giardias no producen eosinofilia, sino las larvas migrantes circulares, el Cryptocaracanis, catis, el ascaris típicamente, la Trichinella spiralis y los bronquiloides. No está bien lo suprimimos. Pero bueno, me parece que... No, es lo que vimos en el laboratorio que tenía... No está bien, no suprimía los corticoides. La pantalla inicial. Exacto, bueno, acercaron el bochín, así que seguimos con el caso. Bien, nosotros pedimos una tomografía con contraste donde se pudo ver acá tienen la captura de estas 3 imágenes, donde hay múltiples adenopatías retroperitoneales, cervicales y ganglios axilares. Y bueno, todo esto asociado a esto del laboratorio, digamos, que era la hiperosinofilia, que es lo que más nos llamó la atención. Bueno, nos acercaba a decir, bueno, qué cosas podemos pedir o por dónde justamente el paciente tenía varias cosas, como dijo Lucas. Nosotros nos centramos en la hipereosinofilia, que era lo que nos llevó a presentar este caso, digamos, junto con, bueno, estos resultados que eran estas múltiples adenopatías.
Bien, dentro de las cosas que pedimos, hay muchas cosas. Pedimos proteinograma, pedimos dosajes de inmunoglobulinas, pedimos serologías y múltiples cosas de anticuerpo que fueron negativas. Sí, también era llamativo que tenía déficit de complemento C3 y C4, como para agregar otra cosa, en un momento por la función renal, porque obviamente había que estudiar al paciente en conjunto, digamos, no podíamos entrar en una cosa sola, viendo si estas distintas cosas que tenía, la falla renal organizada, la hipercalcemia y la hipereosinofilia, se asociaban, como preguntó Pato, si tenía algún traumatismo o déficit de algo óseo. En un momento sospechamos de mieloma múltiple, digamos, por eso pedimos lo de las cadenas livianas. Lo estamos siguiendo con hematología, quienes hicieron un frotis en la que se veía un 70% de eosinófilos maduros. Tiene pendiente un PET que hacerse y una PAMO que se hizo ayer, que está en proceso. El seguimiento, como dijimos, era no patológico, la verdad no tenía nada que llame la atención. Sí. ¿Qué son esos pinocitos? No lo sé. ¿Cómo? Locución abundante pequeña. Esos son unas, o sea, es como, termina siendo los eosinófilos maduros, pero por lo que entendí yo, como los distintos estadios serían como unos eosinófilos inmaduros. Digamos, son las distintas partes de que va desarrollando hasta ser el eosinófilo maduro. ¿Qué más pedimos? Ah, bueno, quisimos pedir lo parasitológico, el problema es que no había en el hospital formol, entonces no pudimos mantener el seriado, pero bueno, era una de las cosas también a buscar, y se biopsió las lesiones de piel, ¿sí? Y biopsiamos el ganglio axilar con cirugía de tórax. Bien. No me acuerdo si cómo seguía, pero bueno, si ya entró en el tema. Ayer, sí, él está en piso, no veo a alguien del equipo, pero... Ningún resultado. No tengo ningún resultado, eso también nos llevaba a decir, bueno, lo prestamos hoy o no, pero bueno, también era parte de contarles este caso interesante que teníamos. Resonancia cardíaca no, el ecocardio, que como dijimos era normal al PREP. Con strain no me acuerdo si lo hicimos. No lo hicimos. Lo tendría que buscar en la historia, digamos. Se lo muestro después, pero no lo hicimos. No lo hicimos con lo que dice Laura. Sí, es lo que lo trajo, claro. Por eso. Entonces, algo que está pasando en ese corazón, probablemente descartar enfermedad por depósito, el DST ecocardio o TC para ver bien cómo está bien que ese depósito anómalo. Y fundamentalmente, cuanto mis temas de uno, le tiene que llamar la atención. Ok. Sí. Puede ser por otra causa, hipertensión crónica. Sí. Pero comparativamente con un producto viejo, pues. Sí, lo comentó también otra vez, va a sacar Eugenia el señor es un coronario conocido, tiene efectos regionales conocidos y el ecocardio tiene un profesor difuso. No, está perfecto. Y digamos, por ecocardio no tenía carga, igual estuvimos avanzados. La verdad es que el señor no tenía síntomas que a la clase funcional, habitual, de que el hombre caminaba por la casa y no mucho más. La verdad que no vino por síntomas de insuficiencia cardíaca, sí se lo veía claramente hiperglucémico, tenía edema generalizado, tenía una placa con algo de redistribución, pero no mucho más. Tenía varios litros de líquido extracelular aumentado, pero el hombre no refería a disnea, no tenía síntomas nocturnos, realmente estaba bastante asintomático para lo que sería por lo menos, como comentaba Lucas, que no había mucha signo de congestión pulmonar y falla izquierda, pero estaba bastante, digamos, hipervolémico con muy pocos síntomas de falla izquierda. La verdad que parecía, digamos, que el problema original, digamos, habría sido renal, que secundariamente a eso, potencialmente, digamos, probablemente puede haber deteriorado algo más la función cardíaca, pero
la función sistólica era buena. Por el complemento bajo la falla renal aguda, por el cambio renal no hicieron renal. Bueno, eso fue una buena discusión. Los valores de complemento, yo nunca había visto valores de complemento, el C4 era indosable, el primero, y se repitió la muestra, era 3. El primero era menor a, yo nunca vi eso, incluso, no sé si lo viste vos en los grupos más activos que hayas tenido, el C4 era indosable. El C3 estaba levemente disminuido y el C4 era indosable. Quisimos autorizar el dosaje de C1Q para ver si consumía complemento por la vía convencional, cosa que da de su pero el sedimento urinario hicimos varios sedimentos normales, así que asumimos que, digamos, por lo menos la tipificación, las hemoglobina quedaron medidas y en proceso y el resultado, la verdad que no parecía que el impacto fuera secundario a una inflamación, digamos, de la nefrona. No tenía hematuria. No. Nada, completo, o sea, para despejar dudas que cualquiera que se ve como que está internado y tiene algo, este señor por repetidas veces no tenía nada. La albúmina, como... Sí, a ver, la albúmina, algo por albumina, si no recuerdo, la albúmina no entró porque lo que estuvimos buscando dentro de causas de consumo de complemento está descrito para el consumo de complemento por vía clásica, por complementemia, y está descrito, bueno, ahora por ahí va a hablar algo más, pero está descrito y está descrito con más consumo de C4 y menos consumo de C3. Bueno, eso es una suposición, no vamos a ver. Pero otra causa de consumo de complemento no lo encontramos. Con respecto a la falla renal, bueno, tenía obviamente, digamos, la disfunción cardíaca asociada, bueno, potencialmente, digamos, con un círculo vicioso podría haber colaborado con la disfunción renal, tenía la hipercalcemia, podría haber colaborado con la disfunción renal. Y la verdad que teníamos un hallazgo, cuando hicimos inmunoelectroforesis, hicimos inmunoelectroforesis en orina 24 horas, aparecieron algunas cadenas livianas en orina, y en los árboles de cadenas livianas libres de sangre había cadenas monoclonales. Sí, la lambda. Sí. Pero la verdad que los valores absolutos eran extremadamente bajos, y con estos valores el compromiso renal, ya sea a nivel de túbulo, a nivel de depósito, digamos, de amiloide, o no depósito de amiloide, pero depósito de cadenas livianas, que sería cadenas livianas a nivel renal, sería extremadamente raro con esos niveles de cadenas livianas. Así que no tuvimos rápidamente, ahora tenemos en realidad una interpretación para la funcionalidad, así que tampoco es un blanco favorito de las síndromes de hiperosinofilia, la función renal en sí. Había una sospecha de enfermedad linfoproliferativa, el linfoma, podría haber explicación por el linfoma de los riñones por tamaño eran chicos. Eran normales, había unos chicos, le hicimos un doctor que tenía una estenosis del 60%, de ese lado, pero vascular severo, infartado a los 35 años. Tenía una diabetes era de reciente diagnóstico, y la verdad que no había evidencia de infarto crónico a nivel vascular, recién más conocido mucho tiempo, y la realidad es que en el transcurso, la biopsia renal era algo a describir según la evolución, y la verdad que después, digamos, que hizo un balance negativo y se ha reforzado la procedida, la función renal, la verdad que fue mejorando, ya están evaluando el alta, el de alta hoy, y los últimos valores que quedan de 2, de 2,1. Sí, son habituales, claro. Tenemos 4,9 y 2,1, y él ya tenía un valor de 1,6 en 2017 de creatinina, y lo que teníamos en el sistema era de 2,6 de mediados de año. Digamos que se comportó como un cambio renal. Sí. También como sobre insuficiencia renal crónica, diabetes hipertensiva de base, con estrés cerebrovascular y arterial así. Cuando hicieron balance negativo, no se balance negativo, no se comporta como lineal hemodinâmica, se llama, ¿no? El paciente hace balance negativo, mejora la contractibilidad, mejora la descarga citónica, mejora el volumen minuto, mejora la perfusión renal, en general, y por eso mejora la función renal. Y me parece que no tiene muchos elementos para biopsia renal, no hay proteinuria, no hay hematuria, tiene muchas otras
explicaciones muy plausibles para la causa del deterioro, me parece que se requiere, no biopsiando. La cardiomiopatía de Loeffler, infiltrativa por eosinófilos, es un diagnóstico interesante, es un diagnóstico interesante, es el síndrome clonal eosinofílico primario. También podría ser un Hodgkin, los Hodgkin dan eosinofilia. ¿Sacaron un cambio? Sacaron un ganglio, ¿está biopsiar excisional o pulsado? Excisional de axila. El que se palpaba. Un Hodgkin podría ser una explicación del paciente, tiene algunas ganglios que pueden tener eosinofilia. Los ganglios del Hodgkin a veces son dolorosos, a diferencia del no Hodgkin, sobre todo después de beber alcohol. Nadie sabe bien por qué, pero es una característica. Son adenopatías dolorosas post ingesta de alcohol. Se lo podría preguntar al paciente, a lo mejor no tomó alcohol, a lo mejor nunca le dolió, tampoco va a ser uno de diagnóstico por Hodgkin con eso, pero es un plato de color. Y por otro lado, tiene hipercalcemia, que las enfermedades de Hodgkin, al ser una enfermedad granulomatosa, tienden a producir hipercalcemia, aumento de la hidroxilasa, ¿no? También es otro elemento que podría apoyar. Creo que lo tenemos, no sé si tenemos diagnóstico final, pero... No, sigo, por eso sigo la presentación. Digamos, si uno tuviera que, digamos, pensarlo, esos dos elementos serían, creo que tal vez tendrían que ser la directriz diagnóstica. Y, digamos, los esfuerzos diagnósticos tendrían que estar orientados a descartar estas enfermedades a esta altura del partido con todo lo que ya tienen preguntado, revisado, interrogado y interpretado del paciente. Bueno, bien. Bueno, la idea de presentar este caso justamente era porque nos orientamos a hablar un poquito de lo que es la eosinofilia e hipereosinofilia, definida como la eosinofilia mayor a 500 eosinófilos y la hipereosinofilia con mayor a 1500. En este paciente, como le presentamos al inicio de la presentación, tenía 4900 eosinófilos, hablamos de hipereosinofilia. Y después tenemos otro término para conocer, que es el síndrome hipereosinófilo, cuando este valor, digamos, de hipereosinofilia o esta hipereosinofilia afecta daños orgánicos, digamos. Que esto es lo que nosotros no podíamos saber en este paciente porque todavía no sabíamos si existen órganos que tengan daño, digamos, por infiltración eosinófila. Bien, y tenemos que esta hipereosinofilia, digamos, como había mencionado antes Lucas y Pepe también, se clasifican en tres grupos, digamos, mediados por los mecanismos que generan la expansión de eosinófilos. Uno es el grupo primario o neoplásico, que está mediado es clonal y está mediado por un defecto que ocurre en las células hematopoyéticas, o bien un defecto en la traducción de receptores que se involucran en la eosinofilopoiesis. El segundo grupo, digamos, es el secundario o reactivo, y está dado por una sobreproducción de eosinófilos mediada por citoquinas, que justamente aumentan esta sobreproducción de eosinófilos. La más frecuente es la interleuquina 5, y dentro de este grupo encontramos las infecciones parasitarias, como nombró Pepe antes, ciertos tumores sólidos y el linfoma de células T. Y leímos que estas hipereosinófilos, digamos, o los eosinófilos, suelen tener como órganos diana a quienes infiltran, que son la piel, el pulmón y lo gastrointestinal, como mencionó Lucas, y en una menor medida podrían afectar al sistema nervioso central y al corazón. Bien, acá les pongo este cuadrito, digamos, justamente para que les quede, digamos, la idea del Ateneo, era hablar un poquito de hipereosinofilia y en qué cosas deberíamos pensar en estos casos. Y acá, como lo que estuvimos charlando un poquito, digamos, causas alérgicas, ya sea a medicamentos o a asma, enfermedades infecciosas, dentro de ellas, como dijimos, los parásitos, pensar los enterococos, los enteroparásitos, perdón, los protozoos y ciertos hongos, también en la infección por HIV. Los neoplásicos, a la cabeza está
las mieloides, ¿sí? Y los linfoides, y dentro de este el más frecuente es el linfoma T. Después, bueno, todas las inmunomediadas, digamos, y ahí, como mencionó Lucas antes, también podría ser alguna granulomatosis o algún otro trastorno, digamos, de síndrome hipereosinofílico. El abordaje de estos pacientes es, primero, fundamentalmente el interrogatorio, digamos, en el que tenemos que saber, bueno, las conductas alimenticias, viajes, dentro de los alimentos, si está relacionada, bueno, es algo crudo, cerdo crudo, pensando en triquinosis, así como parasitarios, los medicamentos que toma, si tuvo algún viaje reciente, cuáles serían, digamos, la ocupación, por ahí relacionaba a algunos personas que trabajaban en mineros, digamos, que también se asociaban a algo infectológico parasitario, digamos. ¿Qué más que me estoy olvidando? Bueno, los síntomas, si tiene síntomas constitucionales, los síntomas cutáneos, si hay eczemas, úlceras, dermatitis. A lo cardiológico puede haber disnea, puede haber sobrecarga, puede haber dolor de pecho. A nivel neurológico pueden generarse, bueno, así todos los aparatos, digamos, y dentro de los estudios, sería obviamente un laboratorio completo con hemograma, proteinograma, función renal, función hepática, troponinas, hacer el parasitológico, un electrocardiograma, un ecocardiograma, actualizando más también por lo que decía Lauri. Podemos dosar inmunoglobulinas, serologías, y otras cosas autoinmunes, y dentro del examen físico, sí, hacer un examen físico completo y no olvidarse de examinar bien la piel, justamente por esto de que es uno de los órganos diana, y buscar las adenopatías, digamos, plenomegalia, hepatomegalia, y las axilares y cervicales e inguinales. Mica, ¿Sí? un poco subiendo la lista de causas. Sí. Filosofía. Vos también tenés paciente de hipercalcemia. Sí. Y no sé si vos tenés demasiadas actividades de hiperosofía e hipercalcemia juntas. La verdad que si seleccionamos de toda esta lista, en los grupos proliferativos, no sé si va a pasar o van a tener más cosas. Granulomatosa, que está la de... Pero no se me ocurre, digamos, que si tengo una enfermedad que tenga las dos cosas juntas, tantas causas. No se me ocurre o de esta lista otra causa más. Porque también tiene hipercalcemia, ¿no? Sí, 11,4. Sí. Bueno, y un dato de color que para que no nos llamó la atención, pero el paciente empezó a mejorar.Nosotros para la hiperosinofilia y la hipercalcemia no hicimos nada, solo estudios, digamos, no tomamos ninguna conducta para mejorar eso, porque obviamente no sabíamos bien la causa, y cuando el paciente se biopsió el ganglio, recibió dexametasona, y con eso mejoró francamente desaparición de los eosinófilos, y ya tenía valores normales de calcio, digamos. Bueno, después terminó pasando piso, y como hoy lo chusmeamos un poquito, que bueno, ya se hizo la PAMO y faltarían los resultados. Y otro dato es que hoy leímos la biopsia de la piel que dio para líquel plano. Dijimos, bueno, pero tendrá que ver algo. Y bueno, buscamos líquel plano con linfoma T, que es nuestra más sospecha, digamos, y encontramos algunos reportes de casos, o sea, es lo que más se relaciona, digamos. Así que puede ser que tenga que venir por ahí, digamos. Perdón, Sí. había hecho una cosa, una función de la función. Una punción. Una función. Claro. Sí. Y en esta oportunidad es una Le saca, exacto. Sí. Cirugía de cuello. Claro. ¿Pero por qué? Porque de los que están acostumbrados a hacer esto son cabeza y cuello. Cabeza y cuello lidia con carcinomas de cabeza y cuello. Para el carcinoma de cabeza y cuello, la punción es sumamente eficaz, ¿no es cierto? Para todo el tiempo, para el carcinoma, la punción alcanza, pero para el linfoma, nadie manda un linfoma a un cirujano, ¿no es cierto? Sí, pero sí, entonces ellos pulsan más que sacan. Entonces uno no le dice nada, pulsa. Parece que no tiene un misterio, lo que quiero saber si es un folicular o un difuso. Hoy
odia que Juan se haga uno. Odia, eso yo no lo sabe. Es atrevido. Por default, usa. Usa ¿por qué? Porque el carcinoma simple. Lo que dijo Agus es fundamental. Digamos, la verdad que el paciente entró en una guardia el miércoles que estaba yo, y la verdad que realmente cuando apareció ese nivel de eosinofilia claramente nos marcaba porque no había que empezar a pensarlo por ahí. Y la presencia de la hipercalcemia, la verdad que orientó muy fuerte el diagnóstico al punto de bueno. Esa misma noche se hizo la tomografía, bueno, también tenía que haber culpable. La tomografía mostraba plenomegalia en el paso de 15 centímetros. De las cosas, de lo que dijo Mica, o sea, van apareciendo, digamos, se van conociendo enfermedades, o se van identificando dentro de lo que antiguamente era un grupo más grande de síndrome hipereosinofílico idiopático, se conocen distintas etiologías, se conocen, digamos, los síndromes primarios, que son síndromes mieloproliferativos con mutaciones muy específicas, los que quedan, digamos, designados como hipereosinofilia primaria, pero las causas secundarias, en realidad, digamos, porque es un poco confuso con el primario neoplásico, pero en realidad las causas secundarias también están lleno de enfermedades neoplásicas. O sea, no es que las enfermedades neoplásicas son todas primarias. O sea, la distinción entre primario y secundario, si realmente los eosinófilos son productos clonales o no. En el caso, digamos, nuestro, nosotros no sospechamos un síndrome primario, la presencia de la poliadenopatías, la hipercalcemia nos hace pensar en un síndrome secundario, probablemente reactivo a una proliferación linfoide que puede o no ser linfomatosa, un grupo bien definido dentro de las secundarias, son las que están asociadas a variantes de linfocitos T, que no todas terminan constituyendo un linfoma. A veces hay, digamos, variantes de linfocitos T que producen, digamos, por alguna razón, una cantidad aumentada de interleuquina 5, interleuquina 5 en sangre, pueden generar hipereosinofilia y síndrome de hipereosinofilia que haya que tratar, y no necesariamente constituyen un linfoma, aunque en el tiempo muchos terminan evolucionando en un linfoma. El dato que tuvimos de él es la citometría del flujo del ganglio, todavía no está clínica, pero la citometría del flujo muestra una expansión clonal de linfocitos T, así que, bueno, en principio, el diagnóstico parecería ir por ahí. Queda todavía por definir qué tipo de proliferación de linfocitos T es. Hay varios tipos distintos de proliferación de linfomas, leucemias, de linfocitos T del adulto. En general, como grupo no tienen el mejor pronóstico, pero algunos tienen mejor pronóstico que otros. Y básicamente, digamos, el peor pronóstico, que son los linfomas, leucemia, linfomas del adulto, son están asociados a HTLV. O sea que siempre habría que hacer un estudio de HTLV que ayudaría a orientar, digamos. Es importante lo que viene, porque el norte es estético. Venezuela, a los que se le han dado de Venezuela, ¿cómo se llama? Bueno, es colombiano. Donde puede ser el linfoma. Hay comunidades que el 90% de la población. En la Argentina no, pero bueno, todavía no tenemos que ser confirmado. La hipercalcemia es muy frecuente en los linfomas T, más del 50% de hipercalcemia, o sea que es muy selectiva. La presentación no es hiperaguda e hiperagresiva, digamos, no tiene idea aumentada de sangre, el paciente constitucionalmente para que se olvide, se controle para unidad, pero hay variantes más crónicas de presentación de linfomas T. Y lo que encontramos, digamos, lo que comentaba Mica, del tema de la biopsia de piel, o sea, la biopsia de la piel no veía sin vista, digamos, infiltración, digamos, por células subjectivas, digamos, de atipias, y lo informan como un líquen plano. El líquen plano, digamos, la asociación más conocida del líquen plano es, digamos, la hepatitis C y algunas drogas, y no está sistemáticamente asociada al linfoma, pero cuando pusimos para entrar a ver qué sale en Google de linfoma en líquen plano, aparecen reportes de casos de linfoma T, digamos, una anatomía patológica característica del líquen plano, pero que sí, que van a mirar más en detalle aparece
pide conocer clona. O sea que la realidad es que por la temporalidad que tiene, tenemos que estar reclutando con todo esto ahora y la acción internacional es difícil pensar. Tiene dos procesos no relacionados. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Coméntenos el diagnóstico final de la semana que viene. Sí, debería.